Hola, buen día. Ante todo, ¿se podrían acercar un poquito? Es bárbaro el círculo, pero la voz no da tampoco. Bueno, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros, bueno, les agradezco su presencia. Para mí es un honor estar acá en mi barrio, en Villa Maipú, diciendo unas breves palabras. Estrada, un gran filósofo católico, decía que eran desdichados los pueblos que olvidaban. Yo diría que son más desdichados los pueblos que no solo que no olvidan, sino que no conocen su historia. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos. No conocemos nuestra historia. Y como no conocemos nuestra historia, no podemos comprender nuestro presente, y mucho menos tener una pauta con respecto a nuestro futuro. Y la historia, como decían los griegos, es maestra de vida. La historia es maestra de vida. Hoy es una fecha fundamental, fundacional de la Argentina, 9 de julio de 1816. Ustedes se preguntarán, ¿y el 25 de mayo? ¿No? El 25 de mayo de 1810. Y ahí comienza un proceso. Lo que sucede es que la historia se hace desde Buenos Aires hacia el interior. Entonces, el 25 de mayo de 1810 fue justamente en Buenos Aires. El 9 de julio va a ser en ese entonces lejana San Miguel de Tucumán. Tanto Buenos Aires, la llamada Revolución de Mayo, que en realidad fue un movimiento autónomo, fue el comienzo de un proceso que va a culminar 6 años después con la Declaración de la Independencia. Estudiar historia no significa estudiar hechos aislados. Los hechos aislados no existen. Es como ahora. Todo lo que sucede en Europa o en Estados Unidos de alguna forma va a desencadenar en los territorios americanos. El 25 de mayo de 1810 fue el primer gobierno autónomo. Y en ese proceso que va a durar 6 años vamos a encontrar actos, vamos a encontrar acontecimientos, vamos a encontrar guerras, vamos a encontrar hombres que aparecen, hombres que desaparecen. Muchos nombres de calles, muchos nombres de calles. Vamos a tener personas como Alvear, que en un momento dado, Carlos de Alvear, va a pretender entregar el territorio del Río de la Plata a los británicos. Vamos a tener otros que después van a hipotecar económicamente al país, como por ejemplo Rivadavia. Pero la historia no se escribe con blancos y negros. Las personas no son ni íntegramente malas ni íntegramente buenas. La historia se escribe con grises. Cada uno tiene sus cosas buenas y cada uno tiene sus cosas malas. Debe ser equilibrado en la historia. Alrededor de 1815 podemos hablar, y saltando muchas etapas, de que hay dos Argentinas. Dos. La Argentina federal y la Argentina nacional. La Argentina federal tenía como líder a un gran caudillo, un gran jefe argentino, nacido en Montevideo. Ustedes dirán, ¿cómo un jefe argentino nacido en Montevideo? Y porque las provincias unidas del Río de la Plata no era el territorio argentino actual. Era Uruguay, era el sur de Brasil, era Paraguay, era Bolivia. Éramos un país bioceánico, teníamos salida al Pacífico por la Puna de Atacama. Y este argentino nacido en Montevideo se llamaba José Gervasio de Artigas. Una gran figura, gran figura. Él va a formar los llamados pueblos libres, integrados por la Banda Oriental, por Corrientes, por Entre Ríos. Corrientes comprendía Misiones también, y Santa Fe. Ellos van a luchar siempre por la emancipación y por la independencia. Y siempre querían un sistema republicano. Siempre Artigas decía que la base fundamental estaba en el pueblo, en la soberanía del pueblo. Y del otro lado, del lado nacional o del lado porteño, hay hechos desencadenantes. Uno de ellos es la llegada de José de San Martín, 1812. José de San Martín es el creador del Ejército Nacional, pero José de San Martín tiene un proyecto emancipador, un proyecto de liberación no solamente de las provincias unidas del Río de la Plata, sino de toda América, proyecto que compartía con Simón Bolívar. San Martín se va a juntar con el intelectual más grande que tuvo la historia argentina, que lo tenemos solamente sujeto a la bandera. Y Belgrano fue el intelectual más grande de toda la historia argentina. Era filósofo, era economista, era político, hasta militar. Y como militar era muy bueno también, Un hombre que ofreció su vida, que había nacido en cuna de oro y que muere en la miseria absoluta. Y la tercera gran figura era el salteño, que hace poco la gente lo comenzó a conocer. Único general muerto en combate contra el enemigo.
Martín Miguel de Güemes. Cuando se juntan los tres, ahí comienza a funcionar el tema emancipador. Se comienza a hablar de independencia. Y es por eso que se convoca a Tucumán. Tucumán era el centro de lo que era la Argentina. La Patagonia, imagínense que era terreno desierto o con pueblos originarios. El norte, la zona del Chaco también. El centro era Tucumán, que era una pequeña ciudad de 5.000 habitantes. A esos 5.000 habitantes van llegando representantes no del artiguismo, no del litoral, porque ellos, el 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China, lo que hoy día es Concepción del Uruguay, habían declarado la independencia. Así que los argentinos tenemos 2 declaraciones de independencia prácticamente en un año. A Tucumán van a asistir diputados de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, que desde entonces se llamaba Cuyo, porque eran 3 provincias, Mendoza, San Luis y San Juan, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y el Alto Perú. El Alto Perú era todo Bolivia. Eran territorios que formaban parte de ese virreinato. Van a ir figuras muy importantes. Tomás Manuel Anchorena, un gran intelectual. Domingo de Oro, por ejemplo, diputado por San Juan, era el maestro de Sarmiento. Ignacio de Castro Barros, un gran clérigo. Juan José Paso, a quien nosotros vimos en 1810, lo vamos a ver en 1816 y lo vamos a ver hasta en el segundo gobierno de Rosas. No es que el tipo era un corcho político que siempre estaba arriba, sino que era un técnico. Era el único que sabía de hacer los decretos para todos los sucesivos gobiernos. Ese fue el pequeño Juan José Paso. Juan Martín de Porredón, que después va a ser director, diputado por San Luis. Tomás Godoy Cruz, el mendocino, que era el amigo y enviado personal de San Martín. Pero en realidad los 3 que presionan son ellos. San Martín, Belgrano y Güemes. San Martín es muy claro. Él no va a hacer el plan emancipador, no va a cruzar a Chile ni a Perú si Argentina no declara la independencia. Él no va a ser un jefe de facinerosos. Lo dice claramente a Godoy Cruz. Esas famosas cartas de las botellas y todo eso, ¿no? Presiona a San Martín. Belgrano, que propone coronar a un rey. Claro, la gente dice, ¿cómo Belgrano coronar a un rey? Y encima descendiente de los incas. Y era muy simple, había que la coyuntura de los tiempos establecía que en el mundo solamente podía haber monarquías. Y Belgrano consideraba apropiado la única monarquía americana, que era la monarquía de los incas. Y Güemes, ni hablar de Güemes. Un tipo que entregó toda su fortuna personal, prácticamente compraba las cosas con su peculio personal. Y es falso que defendía la frontera, defendía Salto y Jujuy, pero recuerden que la frontera era el lago Titicaca, en el límite con Perú, esa era la frontera. Entonces, estos 3 hombres más Artigas, por el otro lado, son los que van a declarar la independencia. Es decir, no vamos a depender más, no solamente de España, sino de cualquier nación del mundo, porque estaba latente el peligro portugués. Los portugueses que estaban en Brasil se adueñaron durante 7 años de la provincia oriental del Uruguay. Era un momento muy peligroso, era un momento muy problemático y era un momento en el cual la unidad originó este proyecto. ¿Cuál es el mensaje hacia las nuevas generaciones, hacia el futuro? Si ellos, en medio de esos problemas tan grandes, lo pudieron hacer, ¿cómo nosotros no lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros no podemos capacitarnos? Como siempre le digo a los jóvenes, tenemos que leer, tenemos que conocer. El saber no ocupa lugar. Menos televisión y más libros. Es la única forma de que no nos manejen la vida. Estudiar, sobre todo para los jóvenes, para todos, ¿no? Nunca es tarde para estudiar. Yo me recibí de abogado a los 45 años. Nunca es tarde para estudiar. Ser buenas personas y ser buenos argentinos. Creo que mínimamente es el mejor homenaje que podemos hacer a todos esos hombres que nos dieron nuestra independencia y nuestra libertad. Nada más.